vamos a estar presentando la familia de productos de seguridad, de videoseguridad, que es de CCTV basado en IP, y recalcar algunas características principales y por qué es importante tenerlas en cuenta a la hora de implementar nuestro sistema de seguridad. Como acostumbramos a, a mencionar siempre que presentamos alguna familia de productos de Cygnus, está bueno remarcar las ventajas que nos brinda trabajar con una marca desarrollada en el país. Como bien algunos ya sabrán, Cygnus es una marca de Big Dipper desarrollada basada en los 17 años de experiencia que ya tenemos en el rubro de la seguridad electrónica, hoy diversificado un poco más a lo que es tecnología electrónica en general. Es una marca la cual nos ofrece una oferta controlada, es decir, que no tendremos una competencia brutal de precios como suelen pasar con otras marcas que no regulan las escalas de precios o las políticas. Solemos optar por trabajar con alguna política de precios competitivos, siempre, ¿no es cierto?, equiparando una tecnología o un modelo de producto, siempre contando con tecnologías o novedades en lo que es tanto seguridad electrónica, comunicaciones, con todas las demás familias que habrán visto que estuvimos presentando en los últimos webinars. Siempre la calidad fue como una premisa a la hora de seleccionar fabricantes, dado que Cygnus no es un fabricante de tecnología, sino que es un desarrollador de soluciones. eh, Obviamente tenemos un equipo que se encarga de seleccionar distintos fabricantes con distintas calidades, obviamente, luego de haber probado y recibido muestras de muchos, para poder siempre así seleccionar no solamente la calidad más adecuada a las necesidades del mercado, sino también con características que detectemos que van acordes a lo que nos solicitan generalmente los clientes o los usuarios finales. Siempre solemos mantener los canales capacitados, esto ya es algo que heredamos, digamos, desde Big Dipper como distribuidor, importador mayorista de tecnologías. Es nuestro deber, ¿no es cierto? Siempre mantenerlos actualizados con tecnologías y novedades y también capacitados en cuanto a eh, las características o en cómo se configuran las cosas, cómo se operan, cómo se instalan y demás cuestiones. Es siempre que por eso en estos cursos solemos consultar por un feedback de a ver qué es lo que les interesaría, ¿no es cierto?, desarrollar, tanto de la marca o de lo que estamos viendo hoy, como también de otras cosas. Es una marca que continuamente se está desarrollando en tecnologías, en novedades y en soluciones. Por ejemplo, hace muy poquito relacionado con las tecnologías de telefonía IP y de videoportería, hemos construido una nueva solución, desarrollado una nueva solución basada en situaciones de emergencia, donde se emula, digamos, el mismo funcionamiento de los tótems de emergencia que hemos visto, pero adaptado en características y funciones a una parada de colectivo, algo mucho más masivo quizás y habitual, de manera que en lugares críticos donde pueda llegar a haber quizás un área de mayor inseguridad en la calle, brindaremos una protección y un monitoreo remoto de cualquier evento que pueda llegar a darse en esa zona. También contamos con una línea de soporte técnico directa, dedicada exclusivamente a la marca, asesoramiento preventa especializado en cada uno de los proyectos, quizás en el desarrollo eh, de proyectos en conjunto con nuestra gerencia de proyectos. Siempre el acompañamiento en los proyectos es muy importante para poder no solamente especificar de manera adecuada las soluciones, sino también acompañar a los que quizás están en la etapa de las raíces del proyecto, donde se están escribiendo las necesidades y las especificaciones. Y es muy importante siempre saber que ahí cuentan no solamente con nuestro apoyo en cuanto al apoyo técnico, digamos, o comercial que pueda llegar a necesitar, sino también que es muy importante contar con el apoyo de la marca que tenemos
con las personas que desarrollan el proyecto de cero, que son generalmente quienes hacen la mayor parte del trabajo, y suele pasar que en muchos casos tiene que salir a licitación el proyecto en particular, y por una cuestión de precios o cualquier otra cuestión ajena al trabajo que haya hecho el que desarrolló el proyecto, puede llegar a quedar afuera. Gracias al trabajo que se puede lograr con una marca con oferta controlada y con un sistema de registro de proyectos, nosotros podemos lograr cerrar, ya sea técnicamente o comercialmente, mediante alguna ventaja en particular a quien lo haya desarrollado de cero, ese proyecto para que sea quien realmente tenga la oportunidad de ganarlo, quien se merece, ¿no es cierto?, por el trabajo. Y finalmente, también acompañado con la línea de soporte técnico exclusivo, el servicio de RMA se encuentra priorizado para todo lo que es el Cygnus Electronics, intentando brindar siempre un valor agregado interesante, ¿no es cierto? Ya sea con una reparación o chequeo en el momento de alguna cuestión para un diagnóstico rápido y en caso de que no se tenga una solución inmediata, poder contar con un equipo emuleto para ese cliente en particular que no se quede sin, ¿no es cierto?, sin un producto de reemplazo. Así que bueno, comentado esto, vamos a pasar ahora a hacer una pequeña comparativa entre lo que es un sistema analógico y un sistema IP, más que nada para reforzar esta idea y, y continuar luego con la presentación de la familia de productos de Cygnus Electronics de seguridad en video, que está basada 100% en IP. Hemos visto que en un sistema de CCTV analógico, todas las cámaras o sensores están conectadas directamente a un grabador de forma física, es decir, de forma a través de un medio físico, un cable, lo cual estructura nuestro circuito, el famoso circuito cerrado de televisión, como antiguamente es llamado, creando un esquema de conexión de tipo centralizado, es decir, que cada uno de los elementos estarán conectados de forma directa a un elemento central, que es el digitalizador o DVR, que se encarga de grabar las cámaras. Algunas limitaciones de este es que tendremos hasta una limitación física por la cantidad de conectores que tienen los equipos, hasta 32 canales, por lo que se conoce hoy en día en el mercado. Tenemos un alcance limitado en cuanto a la transmisión del video, ya que al sí o sí transmitirse por un medio físico, dependemos de la calidad de este medio, del tipo de medio, si es un UTP con adaptadores o un coaxil, y también de la calidad de la señal, ¿no es cierto? Dependerá también de si es una señal de menor calidad de video, el alcance que pueda llegar a tener. También tenemos un alcance limitado en cuanto a la alimentación. Si nosotros queremos alimentar estos dispositivos de forma centralizada, obviamente esto ya es una cuestión física, no tanto de la tecnología, pero suele tener mucho peso en estos sistemas, dado que una alimentación inadecuada, la cual además está siempre atada a la mano de quien está implementando la conexión de la alimentación, ¿no es cierto? Generalmente las alimentaciones de acá se pone una fuente de un lado con algún plug, algo armado de manera artesanal con borneras, ¿no es cierto? O algún inyector o algo por el estilo. Y depende de muchas, de muchos factores externos al sistema en sí y que pueden llegar a afectar la calidad del video, dado que las cámaras analógicas son bastante sensibles a las variaciones o a la falta de alimentación eléctrica. Así que eso es algo que a tener en cuenta. También el tema del ruido eléctrico influye muchísimo en la calidad de las señales, dado que la señal analógica es la representación del video analógico es directamente proporcional a algunas partes de la señal eléctrica y al voltaje que tiene esta. Algunas de las ventajas, obviamente, tiene alguna ventaja, como todo, tiene sus pros y sus contras. Suelen ser sistemas más económicos, dependiendo de la familia de productos. Obviamente hay también sistemas 4K analógicos que dudo que sean más económicos que uno
de 2 megapíxeles IP, por ejemplo, pero comparando, ¿no es cierto?, peras con peras, suelen ser más económicos. Son mucho más simples de implementar, dado que son sistemas plug and play, una cámara se conecta al DVR y ya está grabando y funcionando. Se puede considerar que es más seguro en el sentido de que para obtener el video necesitamos pinchar físicamente, ¿no es cierto?, los cables para obtener la señal entre la cámara y el DVR. Y por otro lado, en la otra mano tenemos los sistemas de red IP, los cuales se interconectan mediante un protocolo de comunicación y mediante un montón de dispositivos intermedios, entre los cuales encontraremos switch, radioenlaces, fibra óptica y otros medios que ya hemos descrito en el webinar anterior, que hablamos sobre conexiones. Después lo vamos a invitar a que lo puedan revisar. Y en el cual vamos a hacer un poco de hincapié en el próximo webinar, que es este jueves que viene, donde haremos una puesta a práctica de los métodos de conexión más recomendados, tanto para tipos analógicos como digitales. En el caso de la conexión entonces IP, vamos a tener un esquema distribuido de dispositivos, es decir, que no estarán todos conectados a un solo dispositivo como en el caso de las analógicas, sino que estará distribuido. Y tenemos algunas características que potencian este tipo de sistemas. Entre ellos que la limitación de canales no es tanto física por conectores, sino más bien por una cuestión de procesamiento o ancho de banda que dispone el equipo. Esto nos convierte a los grabadores IP o NVRs en equipos un poco más versátiles en cuanto a las características que puede tener el video. Es decir, si nosotros tenemos un equipo que de repente tiene un determinado ancho de banda y es para 16 canales, por ejemplo, nos va a permitir conectar 16 cámaras de una determinada calidad de video. Ahora bien, si tenemos el mismo equipo con el mismo ancho de banda que el anterior, pero de 64 canales, obviamente no vamos a poder conectar 64 cámaras con la misma calidad de video que nos permitía el de 16, sino que sí o sí vamos a tener que reducir la calidad de video de, de todas las cámaras para poder llegar a los 64 canales. Entonces, de esa manera, no tanto dependiendo de las características constructivas del equipo, tendremos mayor o menor capacidad en canales o en calidad o resolución del video. Son sistemas que por el simple hecho de ser digitales son muchísimo más inmunes al ruido, ¿no es cierto? Esto se da por una característica física de la señal, que no es directamente proporcional su representación en video a los valores eléctricos de la señal, sino que em, dependen de manera binaria, ¿no es cierto? A un mismo nivel de tensión, aunque tenga alguna variación eléctrica por ruido o algún alguna afectación electromagnética, no va a variar de un 1 a un 0, sino que necesita un salto muy grande de tensión para perder ese bit, digamos, ese dato. Y eso en el digital es más raro que sucede. Existen métodos dentro del protocolo para evitarlos y evitar, ¿no es cierto?, la corrección de errores, tener alguna corrección de errores, pero no es de forma directa como sucede con los analógicos. Es por eso que la calidad del video suele ser muchísimo mejor que en analógicos. Son mucho más versátiles en cuanto a medios de conexión, dado que, como bien dijimos, podemos tener medios físicos, aéreos, inalámbricos o ópticos de tipo fibra. El alcance prácticamente ilimitado, dado que sin importar cuántos dispositivos interconectemos, nosotros vamos a poder tener un enlace con un dispositivo que esté quizás en la otra punta del mundo. Obviamente eh, tendrá alguna demora asociada al transporte de toda la señal, pero no es una limitación la distancia. Obviamente, como todo tiene sus contras, suelen ser más costosos, que eso obviamente será en función de la complejidad del sistema y de cuántos dispositivos involucre. Se requieren conocimientos en función de la complejidad, esto lo aclaramos porque los sistemas que no involucren más que quizás un switch y cámaras
suelen ser casi tan fáciles de implementar como un sistema analógico que es plug and play. Hay sistemas o kits de cámaras IP en los cuales también se pueden considerar los Cygnus, donde a través de un solo clic el equipo automáticamente ya configura todas las cámaras y sus direcciones para que alguien que quizás no tenga conocimientos o esté aprendiendo sobre redes, no se tenga que tomar el trabajo de configurar y cambiar la dirección de cada cámara, sino que en, en el procedimiento de configuración de su sistema sea prácticamente como estar configurando un sistema analógico. Y a diferencia de los analógicos, estos suelen tener algún riesgo de seguridad o hackeo que puede intervenirse a través de la red. Bueno, ahora sí vamos a hacer una presentación de la familia de productos para ver con qué contamos dentro de la gama de soluciones de CCTV IP de Cygnus. Una de las principales características, como bien se remarca acá en el título, son dos en realidad. Una que todos los sistemas son 4K, es decir, que nos permiten conectar televisores 4K para tener una salida de video en ultra alta definición. No tanto así todas las cámaras, pero sí, obviamente tenemos algunas cámaras que cuentan con esta característica. Y la otra es que todos los sistemas son smart, es decir, que por lo menos van a tener alguna analítica de video, la cual nos permitirá quizás hacer alguna detección de un intruso o detectar algún vehículo o algo por el estilo. Dentro de la gama, nosotros podemos separarlo en dos partes. Una, la línea entry level, la cual llamamos Smart Pixel. Em, Supongo que en un futuro ya Smart Pixel pasará a ser parte de Sinus Electronics. Tuvo este nombre en su lanzamiento y bueno, tuvo bastante repercusión, así que decidimos por el momento seguir promocionándolo. Es una línea que se ha caracterizado por varias cuestiones, entre ellas una muy buena relación calidad-precio entre la calidad del producto, las funcionalidades y el costo del mismo. En cuanto a algunas cuestiones propias del producto a destacar, es que los sistemas cuentan con una compresión de video avanzada, en la cual no solamente estaremos ahorrando espacio en el disco rígido y en el ancho de banda gracias a que usa H265, sino que además cuenta con un algoritmo de compresión inteligente, el cual llamamos Ultra Codec, el cual además se fija en función de la actividad que hay en el video y comprime esa información de manera proporcional a esa actividad, de manera que cuando prácticamente no haya actividad en el video pasará a ocupar prácticamente nada en nuestro disco rígido y en nuestro tráfico de la red. Eso es muy interesante. También hay un nivel intermedio de compresión, es decir, podemos seleccionar entre el grado de compresión ultra o uno intermedio. Y este nivel intermedio, además, podremos hacerlo compatible con otras marcas, es decir, que no depende del grabador, sino que solamente de la cámara. En el caso del ultra, sí necesitaremos un grabador que permita eh, guardar el video con esta compresión avanzada. Y por otro lado, el lado de las analíticas de video, vamos a encontrar que en toda esta gama, salvo en el modelo de abajo, que es la Mini Bullet, en todas las demás, absolutamente en todas las demás cámaras, vamos a contar con inteligencias tales como el cruce de línea para detección de intrusos, una intrusión en un área cerrada, ya sea por algo que entra o que sale de esa área, detección de objeto perdido o abandonado, que es bastante clásica. También una función de conteo de personas por cruce de línea y una función de detección de rostros para poder almacenar fotos carnet de las personas que aparezcan en escena en la memoria o bien en nuestro grabador. Bueno, acá tenemos algunas de las funciones que estuvimos mencionando recién. También nos permite detectar si hubo un cambio de escena brusco, es decir, si nos corrieron la cámara del lugar, si la cámara está fuera de foco o si hubo alguna detección de audio en caso de que la cámara además tenga micrófono o entrada de sonido. Algunas de las funciones estadísticas.
Como dijimos, tiene conteo de personas por cruce de línea o conteo por cantidad de rostros que aparecieron en la imagen. Y nos permitirá en los grabadores hacer una búsqueda inteligente gracias a estos eventos. Los grabadores nos permiten codificar hasta 12 megapíxeles en algunos modelos. Absolutamente todos nos permiten recibir cámaras de 8 megapíxeles, es decir, 4K, con un máximo de 12. Como bien dijimos, tienen un algoritmo de compresión ultra, salida de video 4K, es decir, podremos conectar un tele 4K absolutamente a todos los equipos. Integraremos las funciones Smart de las cámaras para poder hacer una búsqueda inteligente o generar eventos de alarma. También podremos integrar entradas de alarma de las cámaras IP. Esto también es interesante destacar que, a diferencia de otras marcas, cuando nosotros agregamos cámaras IP, ya sea de Cygnus o de otras marcas, el equipo reconoce esas entradas de alarma y las salidas de relé que tienen tanto cámaras, domos PTZ, cualquier dispositivo. Y al momento de configurar eventos, vamos a notar que tendremos todas las entradas de alarma en un mismo menú de todas las cámaras, como si fueran parte del mismo grabador. Entonces, en un mismo menú, nosotros podremos configurar distintos disparadores de eventos, en función de las entradas de alarma, no solo de nuestro grabador, sino que de todos los dispositivos que tendremos dados de alta. Lo mismo con los relés, en caso que estemos configurando frente al disparo, qué sé yo, de un cruce de línea de una cámara que está en una esquina, desde el grabador, como también vamos a ver los relés de todos los demás dispositivos, frente a ese cruce de línea de un dispositivo X, que puede ser, como dijimos, de Cygnus, podremos disparar un relé de un dispositivo, ya sea Cygnus o de otra marca, que también esté dado de alta en nuestro sistema. Eso lo hace bastante versátil a la hora de integrar entradas y salidas de alarma de otros sistemas, lo que también sucede con las entradas y salidas de audio. Con las cámaras de Cygnus tendremos una función de ANR, para los que no saben qué significa. El ANR es una función que nos permite utilizar el lector de tarjeta de memoria que tienen algunas cámaras IP para poder reponer el video que no se grabe debido a un corte en la comunicación. Si de repente, no te digo si la cámara se apaga, porque obviamente dejaría de grabar directamente, pero si se pierde el enlace porque tenemos un radioenlace o un cable físico en el medio con fibra y se cortó el cable o se cortó la fibra o se cayó el radio, la cámara obviamente va a seguir grabando en su memoria interna, en su tarjeta, y cuando se vuelva a restablecer el contacto de alguno de estos tipos que dijimos, automáticamente el grabador empezará a tomar video de la tarjeta de memoria del tramo en el que se perdió la conexión. De esa manera se repondrá ese tramo en el disco rígido y quedará completa. Y también el grabador nos permitirá actualizar el firmware tanto de las cámaras como del mismo grabador a través de la nube. Es decir, que no sería necesario conectar, eh, ya sea por una computadora o con un pendrive, los archivos para actualizar los dispositivos. Algunos equipos de la gama media y entry level que contamos en equipos híbridos que nos permiten conectar tanto cámaras analógicas como IP. Es una buena solución para los que quieren quizás comenzar a experimentar, ¿no es cierto?, los sistemas y el software de Cygnus en algún sistema analógico que ya tenga implementado con otras marcas, dado que nos permite conectar tanto cámaras CBI, HD, TBI y también IP, de manera de poder combinar, ¿no es cierto?, alguna cámara IP de Cygnus con una instalación existente de cámaras analógicas. Lo único que tenemos que hacer es sacar el grabador viejo y poner el nuevo. Eso lo hace bastante sencillo a la hora de hacer una actualización. Y el kit Wi-Fi siempre está bueno comentarlo porque es un kit que prácticamente ya viene preconfigurado y lo único que tenemos que hacer es montar las cámaras y alimentarlas y automáticamente ya se estará comunicando con el grabador Wi-Fi. Otros grabadores que tenemos de un disco de 16 canales
Fíjense que todos al final del código tienen la sigla IBS, significa que nos permiten comunicarnos con las analíticas de video de las cámaras. El de 16 canales tiene un ancho de banda de 80 megabits, los que nos da la posibilidad de conectar algunas cámaras de 4K. Este tiene entradas y salidas de alarma. Luego tenemos un equipo de 2 discos y 32 canales. Contamos en la línea IBS con un equipo que ya está dedicado quizás a proyectos y el cual nos permitirá, como una solución autónoma, poder montar un centro de monitoreo gracias a la posibilidad que tiene este equipo de conectar 2 placas de decoding, es decir, placas que controlen televisores, y de esa manera crear un video wall con un solo dispositivo. Es decir, nosotros podemos adquirir por un lado el grabador y el día que querramos, además expandir la visualización que nos permite, que nos da el grabador, que ya tiene 2 salidas de video, podremos agregar 1 o 2 placas de manera de llegar hasta un total de 14 pantallas que puede controlar el equipo para mostrar obviamente todas las cámaras que tiene dadas de alta. También nos permite conectar a través de un puerto mini SAS hasta 4 cajones de 8 o 16 discos cada uno para expandir la capacidad de almacenamiento. Muy, muy requerido en caso de proyectos de, de depósitos fiscales, donde la FIP tiene una resolución, ¿no es cierto?, donde exigen un año de grabación en determinada calidad de video. Bueno, esto es una solución ideal para ese tipo de casos. En cuanto al software de gestión, contamos con 2 plataformas, una para PC, que opera tanto en Windows de 32 bits como de 64 bits, y también hay una versión para Mac. Y en plataformas móviles, tanto iOS como Android, contamos con la aplicación que se llama Cygnus Mobile Viewer, que nos permitirá gestionar y visualizar el video, las grabaciones y las alertas de nuestro sistema. También contamos con un API, el cual nos permitirá comunicarnos con las cámaras desde un script en una página web o en sistemas quizás de alto nivel, como también un SDK que nos permitirá disponer de código para interactuar ya a bajo nivel con cámaras y grabadores de un software de terceros, quien quiera integrar estas soluciones en su plataforma. En cuanto a la línea 4K, está bueno siempre mencionar algunas ventajas que tiene el uso de estos sistemas, dado que muchos quizás se encuentran reacios, ¿no?, a invertir en este tipo de tecnologías de ultra alta resolución, como se conoce popularmente en el mercado como UHD, pero es muy práctica y lo vamos a mencionar en estos bullets que vamos a estar presentando, no solo por el hecho de que se ve más lindo, como diría alguno, o que tiene mayor nitidez, sino que no está tan orientado precisamente a verse en un tele 4K con eh, mayor grado de nitidez o más lindo, sino que la principal característica es la cantidad de información que contiene este tipo de video, a diferencia del de 2 mega o 1 megapíxel, es decir, 720 o 1080, como podemos ver en el cuadro. Todo lo que es de 8 megapíxeles o 4K tiene 4 veces información que tiene una de 1080. Acá podemos ver la comparación. Y acá podemos ver una comparación de una captura de video con varias calidades, desde D1 hasta 4 megapíxeles y 4K. Una cámara de 8 megapíxeles vale por 4 cámaras Full HD, como bien vimos en el cuadro, y un poquito más también, no solamente por el tamaño de la imagen, sino porque nos permite tener el detalle de 4 cámaras Full HD con un zoom óptico que puedan monitorear toda una escena. Nos permiten capturar una escena de forma panorámica y al mismo tiempo tener el nivel de detalle
de una cámara que tiene un zoom óptico hecho en alguna parte, solo que lo podremos hacer en cualquier parte de la escena. Es decir, que es como si tuviésemos una cámara panorámica y una cámara con zoom puesto en todas partes de la escena. Entonces, en cualquier momento que nosotros querramos hacer un acercamiento, pero esta vez de forma digital, vamos a tener el mismo nivel de detalle que si tuviésemos una cámara con un lente amplificado. De esa manera evitamos el uso de varifocales, ¿sí? Eso asemeja un poco los costos de una cámara de lente fijo 4K con quizás dos o tres cámaras de varifocales. Lo superamos ahí en prestaciones. Generalmente cuentan con un mayor ángulo de visión, es decir, una cámara de 2 megapíxeles con un determinado lente, por ejemplo de 3,6 milímetros, suele tener unos 90 grados de apertura. En cambio, una cámara 4K con un lente de 3,6 suele tener entre 100 y 110 grados de apertura. Eso nos da un mayor campo de visión. En el caso de Cygnus Electronics, como contamos con esta compresión ultra que mencionamos en un principio, no ocuparíamos mayor espacio en el disco rígido ni el ancho de banda en la red, dado que si bien estamos multiplicando por 4 el tráfico, ¿no es cierto?, y el espacio requerido, lo volvemos a dividir por 2, por lo menos, o por 4 en caso de usar el ultra, de manera que no estamos ocupando mayor espacio, sino que quizás ocuparíamos el mismo, y en algunos casos hasta menos, que un video estándar y continuo de 2 megapíxeles. Y en el caso de que además implementemos sistemas 4K con zoom óptico, tanto en cámaras fijas como en domos PTZ, vamos a tener un alcance muchísimo mayor para la identificación de personas o de patentes, en casos en los que se esté dando un monitoreo pasivo, por así decirlo, que no estamos buscando algo en particular, sino que en la calle se están grabando imágenes a través de un tour, por ejemplo, de un domo. En el caso de que haya sucedido algo en la escena, en lo cual no se hizo el acercamiento eh, voluntario, dado que es una imagen 4K, sin haber hecho este acercamiento del zoom óptico, aún así vamos a contar con muchísima mayor información que si hubiese sido una cámara de 2 megapíxeles. Em, bueno, algunas de las cámaras con las que contamos en esta familia, la cámara Pro IR, que tiene un alcance de infrarrojos de hasta 100 metros, ¿sí? Esta la vamos a estar mostrando hoy. Tenemos una cámara ojo de pez que en realidad es de 12 megapíxeles, pero tiene la particularidad de generar multi-streamings, es decir, que eh, podemos tener varias salidas de video, no solamente el ojo de pez, sino que también la imagen, digamos, corregida. Tenemos cámaras ya más estándar, también 4K, con lente motorizado, y también otras alternativas de lente fijo. De esta manera podemos llegar a casi todas las necesidades o clientes que tengamos en el mercado. Luego en la línea de Domos PTZ incluimos 4 modelos. Uno que es 4K con 22x de zoom, 200 metros de alcance de infrarrojos. Otro que es de 2 megapíxeles, Starlight, el cual además tiene iluminadores LED blancos con un alcance de 30 metros. Yo lo he visto funcionando y hasta unos 100 metros iluminan. Estos LED blancos son bastante poderosos. Este además tiene em, detección de intrusos con auto tracking. Y finalmente el más estándar, digamos, es el de 2 megapíxeles con un zoom de 22 o 33x, también Starlight, y con 150 metros de alcance de infrarrojos. En la línea de inteligencia artificial nosotros contamos con una solución que permite realizar un reconocimiento, una identificación facial de las personas. Esto lo hemos presentado en su momento y aprovecha la capacidad de detectar rostros que tienen las cámaras para poder hacer un postprocesado de esas detecciones y de esa manera identificar a una persona. Estos son los grabadores que nos permiten conectar este dispositivo de identificación. Todos los que terminen con AI al final del código nos permiten agregar este dispositivo para
brindarle inteligencia de identificación a los equipos. Este modelo es igual que los anteriores, pero de 16 discos. Y finalmente también contamos con una solución, contaremos próximamente, con una solución de gestión de centros de monitoreo, que verán que es bastante similar al NVR que habíamos visto anteriormente, solo que este equipo no está orientado a grabar simplemente cámaras, sino que tiene embebido un software de gestión tipo cliente-servidor y permite hacer una solución todo en uno, ya que al igual que el otro tiene la posibilidad de conectar placas de decoding para controlar displays y también conectar y almacenar video en sus discos rígidos o en los que se puede agregar a través de los puertos SAS.